Buenas tardes, vamos a iniciar este PowerPoint acerca de la importancia de la interpretación y las indicaciones en la ecografía ginecológica. Quizás se preguntarán por qué hacer referencia a la ecografía ginecológica cuando nuestro ámbito es la ecografía obstétrica o lo obstétrico, pero debemos tener en cuenta que la gran mayoría de las pacientes que recurren a nuestra consulta son pacientes en edad fértil y que muchas veces hacen referencia a alguna situación relacionada con la ginecología. Es por ello que es fundamental poder conocer esto para poder guiarlas o referirlas oportunamente al especialista que corresponda. Para ello es necesario poder conocer de manera integral la anatomía normal de la mujer en las diferentes etapas de la vida y de esta manera poder determinar y poder diferenciar, de acuerdo a los reportes ecográficos que recibamos, aquellas que son normales de las que puedan llegar a presentar algún tipo de situación patológica. Tengan en cuenta que la ecografía ginecológica es el estudio ultrasonográfico más efectivo para poder examinar los órganos de la pelvis femenina. Debemos poder visualizar en una ecografía, como vemos en esta imagen, la vagina, los diferentes órganos internos, genitales internos, la vagina, el cérvix, el útero en su totalidad y los ovarios, ¿sí? Que en este momento no son visualizados, pero debe poder verse. Tengan en cuenta que las trompas de falopio no van a poder ser visualizadas en un estudio ecográfico porque normalmente no se las puede visualizar a menos que exista algún desarrollo patológico en las mismas, que es en el único caso en donde pueden ser observadas. Tengamos en cuenta entonces y preguntémonos, ¿tenemos en cuenta realmente las indicaciones al momento de solicitar un estudio ecográfico en ginecología? ¿En qué momento pedimos o solicitamos una ecografía ginecológica? ¿Cuántos de nosotros sabemos interpretar las imágenes y los hallazgos que recibimos, los cuales son muy importantes al igual que el informe ecográfico para poder hacer un diagnóstico correcto? ¿Y cuántos de nosotros solo leemos el texto y la conclusión del reporte ecográfico sin tener en cuenta o sin tomar en consideración las imágenes o las fotos que nos han sido enviadas? Es por ello que vamos a empezar primeramente determinando y estableciendo cuáles son las partes de la ecografía. Tenemos que un estudio ecográfico va a estar formado por dos elementos. Por un lado, el informe ecográfico, que va a ser el cuerpo del mismo y va a estar formado por un texto, ¿sí? Donde vamos a poder visualizar la descripción anatómica de cada uno de los órganos. Y por otro lado, al mismo tiempo importante, igual de importante que el informe ecográfico, la foto o fotos de los hallazgos reportados. Tenemos aquí entonces un modelo de una ecografía ginecológica en donde podemos visualizar la descripción completa y correcta de cada uno de los órganos estudiados, ¿sí? Vamos a ver que primeramente me describe la vejiga, órgano fundamental y del cual tenemos que tener muy presente a la hora de la realización de una ecografía, sobre todo si el abordaje es por vía transabdominal. ¿Por qué? Porque la paciente tiene que tener una preparación adecuada, ¿sí?, con respecto a la vejiga, para que los órganos como útero y ovarios puedan ser visualizados correctamente. Vamos a ver que describe al útero en su posición y en su constitución, las características de las dimensiones, el endometrio, su espesor
y los anexos como los ovarios y fondo de saco de Douglas, ¿sí? ¿En qué momento? Acá tenemos la fotografía que, como les decía, al igual que el informe ecográfico, es tan importante para poder hacer para poder suplementar al informe y que tenga concordancia con él. Entonces, a la hora de indicar una ecografía ginecológica, ¿en qué momento lo vamos a realizar? Es recomendable que la indicación de la misma sea en situaciones de sospecha de patología. No es recomendable hacerlo en un control ginecológico de rutina, en una paciente aparentemente sana, ¿sí? Debe ser indicada en aquellas pacientes con manifestaciones clínicas observables o que sean referidas por las mismas. Es por ello que es fundamental el interrogatorio completo a la hora de asistir a la paciente o la usuaria y es apto a cualquier rango etario. Ahora bien, vamos a introducirnos entonces en aquellas situaciones patológicas más frecuentes que podemos encontrar a la hora de la consulta y a partir de las cuales debemos solicitar o indicar una ecografía ginecológica. Bien, primeramente vamos a establecer entonces la evaluación del estatus hormonal. ¿Qué vamos a encontrar dentro de esto? La indicación más frecuente de ecografía ginecológica para evaluación hormonal es en los casos de pubertad precoz, ¿sí? Recordemos que la gran mayoría de nuestras pacientes, tenemos pacientes de todos los rangos etarios, la gran mayoría son pacientes adolescentes. Según la Organización Mundial de la Salud, la adolescencia es el periodo que transcurre desde los 9 años a los 19 y en donde está caracterizado por el inicio de la pubertad o aparición de caracteres sexuales secundarios. Vamos a hablar de pubertad precoz entonces cuando estos caracteres sexuales secundarios aparecen antes de los 8 años y llega la paciente a consultar, acompañada o no, porque muchas veces está acompañada por los tutores, acerca de esto. Y acá podemos determinar a dos tipos de pubertad precoz. La pubertad precoz central, que va a ser gonadotrófica dependiente, puramente hormonal, y la pubertad precoz periférica, que va a estar más bien relacionada con alteraciones a nivel ovárico, como los quistes, ¿sí? La pubertad precoz central, como les decía, es una entidad netamente hormonal, en donde vamos a poder encontrar a pacientes con útero y ovarios estimulados hormonalmente y una edad ósea aumentada. Por lo general es una entidad idiopática en un 30% de las pacientes, pero también puede estar relacionada con tumores del sistema nervioso central. La pubertad periférica, a diferencia de la central, la causa más frecuente, como les decía, es una causa ovárica y va a estar marcada por la presencia de folículos quísticos autonómicos en los ovarios, ¿sí? Vamos a ver qué vamos a ver en cada una de las ecografías a visualizar. Aquí podemos ver en esta imagen una niña de 8 años sin desarrollo precoz, con un útero prepuberal normal, una relación útero-cervix de 1:1. Y aquí en cambio útero-fondo, perdón, aquí en cambio podemos ver un útero ya puberal con una estimulación hormonal, como ser en el caso de la pubertad precoz central, en donde vamos a tener una ecografía con un útero aumentado, folículos ováricos dominantes, ¿sí? Una estimación hormonal. Los ovarios también van a presentar signos de desarrollo, tanto en lo que es la pubertad precoz central como ser la pubertad precoz periférica.
Bien, ahora como segunda entidad podemos determinar o evaluar, tomar en cuenta la ecografía para la evaluación del sangrado vaginal. El sangrado genital es una de las alteraciones ginecológicas más frecuentes en las mujeres en edad reproductiva. Es muy importante poder aquí hacer un diagnóstico diferencial acerca del origen del sangrado, el cual debemos descartar aquellos sangrados extragenitales que provengan de vejiga o de ano, ¿sí? Esta ecografía nos permitirá diagnosticar aquellos sangrados que son de causa orgánica, porque aquí también hay que diferenciar los sangrados que están relacionados con el ciclo menstrual de la mujer desde el punto de vista hormonal. Aquellos que son de causa orgánica vamos a tener diferentes entidades dependiendo del lugar del cual provengan, ¿sí? Dentro de vagina, por ejemplo, podemos hablar de atrofias, de traumatismos, presencia de cuerpos extraños. En cervix podemos hablar de ectopías, pólipos, infecciones. En útero podemos hablar de atrofias, endometritis, miomas, el DIU, y en ovarios, rotura de quiste o tumor en cualquiera de los lugares mencionados. Puede haber tumores también y la ecografía puede hacer referencia a este hallazgo. Aquí podemos ver pólipos endometriales, podemos ver también los miomas uterinos, presencia de cuerpo extraño en vagina, son una de las tantas causas que podemos encontrar y que la ecografía. Continuando con el estudio de las diferentes entidades patológicas, vamos a hablar de las amenorreas. ¿Qué es la amenorrea? Es la ausencia de la menstruación y se va a clasificar o diferenciar de acuerdo al momento de su aparición. Podemos clasificarla en amenorrea primaria, que es aquella ausencia de menstruación hacia los 18 años de edad, es decir, una paciente que llega a esa edad y no ha tenido aún la menarca. Y esto puede estar relacionado a una alteración gonadal o a una anomalía extragonadal. Por su parte, la amenorrea secundaria es la ausencia de menstruación en mujeres que previamente tenían una menstruación normal. Y por lo general, esta es el motivo de consulta de la gran mayoría de las pacientes que acuden a la consulta. En cuanto a este tipo de amenorrea, podemos dentro de sus causas mencionar causas hipotalámicas, hipofisiarias, ováricas, uterinas y aquellas causas adrenales o tiroides. Vamos a desarrollar una a una de las amenorreas haciendo referencia a las patologías o entidades más frecuentes que podemos encontrar teniendo en cuenta cada una de las causas. En la amenorrea primaria, como dijimos, las causas pueden ser gonadales o extragonadales. Dentro de las gonadales, el 60% de las amenorreas primarias tienen relación con los diferentes síndromes, ¿sí? En este caso, las alteraciones gonadales se van a dar debido a una falla en la diferenciación embriológica y la función fisiológica durante la vida temprana fetal. Es por ello que aquí pueden surgir cualquiera de los síndromes como el síndrome de Turner o el síndrome de feminización testicular. Por su parte, en cambio, las anomalías extragonadales van a constituir el 40% de los casos de amenorrea primaria, en donde vamos a visualizar ecográficamente un útero hipoplásico, pequeño, puede haber agenesia de vagina,
aplasia o displasia de conductos mullerianos e hiperplasia adrenal congénita. Esos son todos y cada uno de las características que hacen a las anomalías extragonadales. En cuanto a la amenorrea secundaria, tenemos un amplio rango de causas, un amplio espectro de causas, pero vamos a destacar aquí la más frecuente, que tiene que ver con el síndrome de ovarios poliquísticos. El síndrome de ovarios poliquísticos es una disfunción hipotalámico-ovárica adrenal y es la más frecuente de las causantes de amenorreas secundarias. Puede ser uni o bilateral y ecográficamente vamos a visualizar ovarios aumentados de tamaño con múltiples quistes pequeños, presencia de 12 o más folículos en cada gónada con diámetros de 2 a 9 milímetros y un aumento del tejido del estroma central ecogénico. Aquí lo podemos visualizar en este gráfico, lo que mencionábamos anteriormente respecto al síndrome de ovarios poliquísticos. Los ovarios entonces que van a estar caracterizados por un aumento de volumen, los múltiples quistes pequeños de manera centralizada y aumento del tejido del estroma central en disposición de círculos, ¿sí? Los quistecitos. Esto es lo más común de amenorrea secundaria y debe ser derivado oportunamente para su seguimiento y tratamiento con el especialista. Bien, por último tenemos aquellas entidades o situaciones en las que solicitamos una ecografía en pacientes con dolor. Dentro de las patologías ginecológicas más frecuentes vamos a diferenciar las causas que son de dolor agudo, cíclico y dolor crónico. Dentro de los agudos podemos mencionar a entidades como la torsión ovárica, la ruptura de un quiste, endometriosis y la enfermedad pélvica inflamatoria. Dentro del dolor cíclico, la adenomiosis, el dolor generado por el dispositivo intrauterino y de causa psicogénica. Y entre los crónicos, las entidades que producen dolor crónico, podemos mencionar miomas, quistes ováricos, pólipos o hidrosalpingos. Podemos ver aquí en las imágenes las distintas entidades mencionadas, como la torsión ovárica. Esto se trata de la adenomiosis uterina, que va a determinar la existencia de glándulas y estroma endometrial en el espesor del miometrio, junto con una hiperplasia e hipertrofia del mismo. El 80% de esta patología, de los casos de esta patología, están asociados con los miomas. Vamos a poder ver aquí que en esta imagen justamente un miometrio poliquístico al nivel izquierdo, vamos a ver pequeños quistes, un engrosamiento uterino difuso y un endometrio intramiometrial.